Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Damos gracias a Dios nuevamente por que nos permite poder congregarnos en su nombre. Con ello en mente, nos acercamos a lo que en la Reforma los reformadores creían que era la parte cumbre o máxima de la adoración, la exposición a la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, y hoy, Dios mediante, vamos a finalizar este capítulo. Vamos a estar leyendo los versículos 69 al 75. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. Y lee así la palabra del Señor, poniendo atención con reverencia. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias una vez más. Pues nos permites, oh Dios, has puesto en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad para congregarnos conforme a tu palabra, para buscar de ti ese pan diario, Señor. Toda nuestra vida muestra nuestra fragilidad. Acabamos hace unas horas de despertar porque nuestro cuerpo requiere descanso. Posiblemente tuvimos la oportunidad de tomar algunos alimentos en la mañana, porque nuestro cuerpo requiere de ellos para poder funcionar. Pero no consideramos la importancia de lo que representa tu palabra en nuestra alma, en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a acercarnos a la misma con reverencia, con mansedumbre y humildad, sabiendo que somos hombres no solo frágiles, sino que pecadores. La mayoría, si no todos, Señor. Padre, buscamos, Señor, agradarte, pero la realidad, oh Dios, es que nuestra fragilidad nos delata. Ayúdanos a acercarnos a esta porción de la Escritura, pudiendo ver en ella tu gracia y a Jesucristo, pudiendo ver más allá de nuestro pecado y de nuestra dejadez muchas veces, Señor, tu gracia en medio de este pasaje. Que a ti sea la gloria y la honra, que tengas a bien edificar tu iglesia y que no solamente asistas a tu pueblo, Señor, en esa comprensión de lo que significa e implica la santificación, sino que también tengas a bien continuar llamando a pecadores al arrepentimiento y a la fe genuina, única, exclusiva en Jesús, el único Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Oramos dándote gracias en todo y por todo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta porción de la Escritura, aunque lo que tiene hemos leído solo unos 6 versículos bíblicos, la verdad que fue muy significativa para mí de manera especial. Siempre la palabra de Dios de alguna forma o manera toca a uno. Pero debo confesar antes de iniciar que tuve hasta el momento en que dije, bueno, esa porción ya la puedo pasar. Ya Jesús había hablado de la negación de Pedro y hablamos algo de ello en algún momento dado. Podemos entrar al capítulo 27 y saltar esos 6 versículos que señalan el cumplimiento de lo que Jesús ya había anticipado en la cena del Señor. Que los discípulos se escandalizarían, aun cuando Pedro muy vehemente diría que él permanecería a su lado. La realidad es que tal y como Jesús anunció, se cumplió y lo acabamos de leer. Cuando leemos esta porción de la Escritura, tal vez podemos pensar que está enfocada en Pedro. Y mientras leía los versículos sin saber que iba a predicar, y luego leía algunos comentaristas bíblicos, me percaté que la mayoría apuntaban o señalaban las razones que condujeron a Pedro o que llevaron a Pedro a no poder testificar y no poder mantener aquella palabra que le había dado a Jesús. Algunos apuntan a que la razón de Pedro fue el orgullo. Y cada uno va señalando la razón que dio paso al pecado o a la decadencia en este momento específico de la vida de Pedro. Es que Pedro es orgulloso. Debió haber escuchado la palabra de Dios y haber prestado atención, y lejos de pensar que él tenía las fuerzas para poder afrontar la situación, era el momento de orar, de buscar de Dios y no pensar que en él había algo que lo podía llevar a sobreponerse por encima de los demás. Y podríamos pensar que el problema o la situación en el pasaje que acabamos de leer tiene que ver con el orgullo. Tomando el contexto posterior a la cena del Señor en el Getsemaní, hay otros que aluden o señalan que el problema fue la falta de oración. Es que cuando perdemos el fervor y la búsqueda de Dios y no sacamos tiempo y no nos apartamos con Dios, estamos a pasos de caer en el abismo. Otros señalan que el pecado de Pedro fue que todavía era inmaduro espiritualmente, que no entendía que aquella situación debía ser confrontada con armas espirituales. Y tal vez se dirían a la carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 10, y lean o citen que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señalando que Pedro sacó su espada y que esa no era la manera de enfrentar una batalla espiritual. Otros posterior al arresto señalan que el problema de Pedro fue su lejanía. Al ver que Pedro le seguía de lejos, utilizan esa frase o expresión para decir, ese es nuestro problema. Que es que no nos mantenemos cerca, es que no se puede mantener o tener una vida saludable espiritualmente a distancia. Y si va viendo cada uno de estas proposiciones tienen cierta verdad. Otros piensan que fue el miedo lo que invadió a Pedro. Que en el momento de estar en el patio y de ser señalado por otros, o de encontrarse en un ambiente donde él era minoría,
sintió miedo, terror, y lo llevó a negar a Cristo. Otros señalan que su pecado fue el no aprovechar la situación en el patio para testificar. Que ese era el mejor momento para declarar que él era un seguidor de Jesús. Pues es fácil testificar de Cristo mientras estamos con el grupo local. Pero no es lo mismo cuando estamos en nuestro trabajo o en el barrio o en el lugar donde vivimos. Y pueden haber otras miles razones por las que cada comentarista entiende. Pedro faltó, no hizo lo propio y cayó. Pero la pregunta, mientras volví a leer el pasaje y tomando en consideración el contexto completo de lo que está sucediendo en esta última semana, de lo que Jesús venía a completar, a realizar en aquella semana, que tenía que ver con no solo con la vida de los discípulos, sino con todos aquellos que serían llamados como ellos por gracia. Me parece a mí que no tiene nada que ver, aunque todo eso es verdad. El enfoque no es sobre cuál es la razón que llevó a Pedro a no poder sostener su palabra o a no pecar. Me parece a mí que la parte más importante está en la última expresión, y por eso titulé el sermón, la predicación, lloró amargamente. ¿Y por qué digo que esa es la expresión para mí más importante, más allá de señalar alguna falta en Pedro? Que no creo que se necesite mucho para mostrar que todos nosotros somos frágiles. Hablar de que somos propensos a caer es algo que alguien no los podría recordar, pero lo vemos todo el tiempo en nuestra vida. Hablar de la maldad del hombre, de la depravación del hombre es importante para entender la gracia, para entender la misericordia de Dios. Pero esa no es la parte más grande del mensaje. Es la obra de Cristo. El enfoque no está en Pedro. El enfoque es Cristo. Y tal vez usted podría estar pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver que Pedro lloró amargamente con Cristo? ¿Cómo puedo ver yo a Cristo en que Pedro haya pecado y que esté allí llorando amargamente, profundamente, en una agonía por lo que había pasado? Esta es de esas porciones de la Escritura que es muy bueno, como siempre, poder leerlo en los diferentes evangelios. Antes de contestar esa pregunta que dejé ahí, permítame poner algunos detalles que dan los otros evangelistas para tener un cuadro de cómo Pedro llegó aquí. Y luego explicarles por qué lloró amargamente. Para mí es la parte más importante. En el versículo 69, volviendo al inicio de la narración, Mateo simple y sencillamente en el versículo 69, luego de aquel momento del arresto y lo que allí sucede, presenta que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Pero no se nos dice cómo Pedro llegó allí al patio. Al patio de aquellos que habían confabulado sabemos desde el inicio del capítulo 26, para arrestar a Jesús, proponiendo cualquier mentira o camino necesario para sacarlo fuera de su camino. Pero el Evangelio de Juan nos da el detalle.
Si dejamos nuestra Biblia marcada en Mateo 26 y nos vamos a Juan capítulo 18, vamos a ver cómo es que Pedro llega a estar dentro de ese momento íntimo de los adversarios de Cristo. Y en Juan capítulo 18, nos vamos a dirigir al versículo 31, 15. Y dice así, Juan 18:15. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Ese discípulo que no es mencionado es Juan. Esto es importante porque ahora Juan mismo nos va a decir cómo es que Pedro llega al patio. Va a llegar al patio del sumo sacerdote porque quien tenía la conexión, quien conocía al sumo sacerdote era Juan. Dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, es Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Así que los versículos 15 al 16 del capítulo 18 de Juan nos dan el contexto, cómo es que Pedro llega a estar dentro del patio, que sería un lugar cerrado en este momento dado. Vemos que hay un pórtico. ¿Cómo llega a entrar allí? Recuerde que Pedro había sacado su espada. Jesús le había dicho que aquellos que a espada hirieran, con espada serían heridos, y que él no necesitaba su ayuda. Debía cumplirse la escritura, pues de él quererlo, si él quería, podía orar al Padre y podía enviar a diferentes legiones para que aquel evento no se diese. Pero era necesario, Jesús ya había dicho, que él fuese arrestado, que muriese y que resucitase. Así que ahí tenemos el contexto de cómo Pedro llega allí. Y ya los versículos 70 al 74, vemos cómo se cumple lo que Jesús le había dicho a Pedro. En el Evangelio de Marcos, vamos a Marcos capítulo 14. En Marcos capítulo 14, versículo 72, tenemos un pequeño detalle, una pequeña variación en cómo se narra el momento en que Pedro niega a Jesús por 3 veces. Dice, y el gallo cantó la segunda vez. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás
3 veces. Los otros evangelistas recogen que Pedro niega a Cristo 3 veces, que el gallo canta en aquella tercera ocasión, pero Marcos, no habiendo estado allí, no sé si usted tenga en mente que Marcos, se entiende que el Evangelio de Marcos fue inspirado obviamente por el Espíritu Santo, pero que Marcos tuvo o fue discípulo de Pedro. En otras palabras, que Marcos tenía del propio Pedro el conocimiento de lo que había pasado. Así que estamos viendo por esa razón que Marcos puede ser en ese sentido un poco más preciso. Esto significaría que antes de que el gallo cantara, ya el gallo había cantado una primera vez. Y Pedro no se había detenido, todavía no había llorado amargamente, no había entrado en ese proceso profundo de quebrantamiento. No te nos dice en qué momento cantó por primera vez el gallo, si fue en su primera negación, fue en la segunda, pero claramente la tercera vez el gallo vuelve a cantar. Y Marcos dice que sucedió exactamente como Jesús le había indicado a Pedro. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Ahora creo que para poder comprender lo que aquí está sucediendo, porque claramente y evidentemente el pasaje muestra que Jesús, ya lo habíamos visto porque la Escritura lo dice, estaba en pleno conocimiento, entendimiento de lo que estaba sucediendo. A él nadie lo venía a arrestar, él mismo se estaba entregando. Vimos cómo él se adelanta a la turba de religiosos y que venían con espadas, con palos, como si él fuese un criminal. Jesús, todo lo que está haciendo está en pleno conocimiento. Pero hay algo que no podemos dejar atrás para ubicarnos. Y está en Lucas. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Voy a leer el versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Este es el contexto que nos va a ayudar a entender por qué, más allá de buscar las razones que llevaron a Pedro a fracasar, a negar a Cristo, ver la gracia de Dios, el favor de Dios en medio de la situación, cuando tenemos este contexto en nuestra mente leyendo el relato. Mire lo que dice el versículo 31. Lucas 22, 31. Esto es lo que Jesús había dicho. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Si usted no lo sabe, pero la primera vez que Jesús se encuentra con Pedro, ese encuentro humanamente se da porque Juan, que era discípulo, y Felipe de Juan el Bautista, al conocer de Juan el Bautista que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el hermano de Pedro, Felipe, fue a buscar a Pedro. Y dice la Escritura que en ese momento dado, por primera vez, Jesús mira a Pedro y le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás Pedro. Tú eres, tú serás.
Jesús le habló como si tuviera un total conocimiento de quién era Pedro, pero profetizándole, si así se quiere, de la obra que él haría en Pedro. Pedro no entendía y no creo que pudiera entender en aquel momento dado la obra que Jesús iba a realizar en su vida, como muchas veces nosotros no entendemos la magnitud de la obra que Dios está llevando a cabo en nuestra vida. Tú eres Simón, pero tú serás una roca. Y aquí Jesús se dirige a Pedro y le dice también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Por un lado tienes a Cristo, quien claramente le ha dicho a Pedro que él va a hacer una obra en su vida. Pero por otro lado, ahora estamos leyendo ya después de 3 años, a 3 años y tanto, de Pedro al lado de Jesucristo en su ministerio, de que Satanás buscaría la manera de entorpecer la obra que Dios se proponía hacer en Pedro. Y observa que no solamente habla de él. Dice el versículo 32: pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti. Pedro solamente piensa en el momento en que Jesús le dijo que ellos se iban a escandalizar. Que él humanamente tenía las agallas o tendría el coraje, la valentía, ponga usted, no sé, la expresión que quiera, para enfrentar aquel momento. Pero más allá de nuestra corrupción y nuestro estado de debilidad y de tendencia todavía al pecado, no se trataba solo de alguna debilidad en Pedro. Satanás estaba en el proceso. Y Jesús le dice: Él los ha pedido para zarandearos. Y se zarandea el trigo con violencia. O sea, les dijo: Satanás los ha pedido y los quiere sacudir fuertemente. Pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay no menos de 3 cosas que se pueden ver en estos versículos. Número 1, cómo Dios restringe el mal en la vida de sus hijos. Vemos el mal en el mundo y pensamos que hemos visto todo lo malo que podríamos ver. La realidad es que el mundo podría ser peor de lo que es. Aún en ello se manifiesta la gracia de Dios. No lo entendemos, pero la Biblia claramente enseña que Dios restringe el mal. Y no solo que Él los restringe, sino que Él utiliza el mal, permite el mal, para realizar un propósito ulterior que siempre es bueno. En este pasaje vemos que Dios sostiene la fe de sus hijos. No es nuestra fe la que nos sostiene. Jesús no dice: yo he orado para que tu fe sea tan fuerte que tú puedas sobrepasar el momento que vas a enfrentar. Jesús ha rogado para que la fe de Pedro, que proviene de Dios, Él, Dios mismo, le dé la medida para que Pedro, no para que Pedro no cayese, para que Pedro se levantase.
Casi siempre pensamos de la fe como algo que está allí, y si es tan fuerte en nuestra vida y estamos tan crecidos y somos tan maduros espiritualmente, no vamos a caer. Pero si observa y analiza este pasaje, se está hablando de la fe no como algo que va a impedir la caída de Pedro, sino como una fe que Dios va a otorgar para que Pedro no permanezca caído. Y eso es lo glorioso. Por eso decía, señalar nuestro pecado, hablar de la maldad, todos sabemos. Unos más, unos menos. Unos en unas áreas, otros en otras áreas. Pero que poco conocemos de esa gracia de Dios, de ese Dios que le había dicho a Pedro, tú eres Simón, pero yo te haré una roca. Entonces este pasaje nos ayuda a entender que Dios comenzó una obra que Él va a completar. Y que no hay pecado en la vida de Pedro y no hay diablo que puedan detener la obra que Cristo va a hacer. No se trata de nuestra grandeza. No se trata del poder que atribuimos a Satanás. Se trata de la obra de Dios en Cristo en nuestra vida. Observe que no solamente claramente Dios restringe el mal, porque el diablo no está por encima de Dios. No solo podemos ver que es Dios quien sostiene nuestra fe y que la fe no meramente es algo que nos ayuda a sobreponernos para no caer, sino es algo que Dios nos da para no permanecer en ese estado caído. Sino que también puedo ver ahí cómo todo lo que Dios permite en nuestra vida va a obrar para bien. Yo estoy seguro que el primero que no hubiese querido fallarle a Cristo era Pedro. Yo no me trago las palabras de que Pedro era miedoso. Yo no sé de dónde se sacan eso los comentaristas. Es pura suposición y especulación. Pues el grupo que venía al arresto para arrestar a Cristo se infiere que era mucho más grande, y no solamente más grande, estaban todos armados. Había sido algo planificado. A los discípulos les tomaría la escena por sorpresa. Y Pedro sacó su espada para luchar. Y no solamente ello, tuvo las agallas, no dice corriendo y meterse en una casa, sino de seguir a Cristo y de meterse al patio del sumo sacerdote. Si usted le llama a eso miedo, yo no le puedo llamar miedo. Yo veo a un Pedro confundido porque no sabe qué hacer. Porque lo único que él cree que tiene a su mano para poder ayudar a Cristo es sacar su espada y pelear. Y en ese sentido pueden tener razón aquellos que dicen es que Pedro era inmaduro y hay batallas que no se ganan con fuerza, sino en oración. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, es cierto. No creo que Pedro era un miedoso. Pero Dios hace que todo al final obre para bien. Y Jesús le va a indicar a Pedro: tú no vas a poder hacer nada para no caer. Pero yo sí voy a hacer algo por ti. Y ya lo he hecho. Vas a caer, pero no vas a permanecer caído. Te vas a levantar de donde caíste. Y yo voy a usar ese evento para mi gloria y para crecimiento en tu vida. Y para que eso pueda ser de bendición a tus hermanos.
Escúcheme bien porque no quiero darme a malas interpretaciones ni que usted entienda algo que no es lo que estamos tratando de decir. No estamos tratando de buscar en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, una justificación para cubrir todas nuestras metidas de pata, horrores, pecados. Y luego decir, bueno, es que Dios nos está permitiendo porque Él nos está fortaleciendo y estamos creciendo. Eso no es lo que estamos diciendo. Cuando pecamos, dice Santiago, que no empecemos con el juego de que fue Dios quien nos tentó. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Y somos nosotros los que ponemos la mano en el fuego y nos quemamos. Pero hay ocasiones que no tiene que ver el asunto necesariamente con que estemos coqueteando con alguna situación o con algún pecado. Hay cosas que van más allá de lo que nosotros podemos entender. Es como en el caso de Job. La situación de Job, si uno no tuviera los primeros 2 capítulos, ¿cómo él podía entender lo que estaba sucediendo? Él no sabía que había un ataque frontal directo contra su vida de parte de Satanás. Pero que Dios estaba en el asunto. Y que aun cuando Job tendría y pasaría por X y Y situaciones, aquello tendría un propósito en la vida de Job y para la gloria de Dios, principalmente. Cuando uno tiene esto en mente, esta es la parte para mí más gloriosa. Y ahora entenderá por qué pienso que la parte más gloriosa en la narración es que Pedro haya caído en tal convicción que haya llorado amargamente. Si hay algo que realmente muestra la obra de Cristo en nosotros, es el profundo dolor que experimentamos, la agonía que atravesamos. Cuando, posterior a lo que hemos hecho, somos de la manera que sea confrontados con nuestro pecado. El verdadero creyente ya no puede permanecer en su pecado. Y tal vez usted diga, pero en el lloro amargamente usted ve a Dios. Llorar amargamente muestra la obra de Cristo. Sí, muestra la obra de Cristo. Porque es lo que separa a un verdadero creyente de uno que no lo es. Lo que nos separa del no creyente no es que no caigamos. Yo no me atrevería a decir que hayan personas no creyentes que puedan aparentemente frente a la sociedad y en su estilo de vida tratar de vivir una vida moral y no hayan cometido los pecados que algunos llamados creyentes o creyentes han cometido. No se equivoque. Yo no creo que porque seamos creyentes no podamos en un momento dado caer como cayó David. Pero no podemos permanecer en el piso. Y la Escritura allí muestra la obra de Cristo. Ese lloro amargamente es la obra de Cristo. Máxime, si en ese Lucas 22 que estábamos en el Evangelio, vemos la porción que corresponde al versículo 61 y 62.
Lucas 22:61 nos da un detalle que no está en Mateo. Y no es que a Mateo le falte algo, pero Lucas nos da un detalle de qué pasó específicamente. Si nos quedamos en Mateo no hay problema, pero lo que vamos a ver es que se cumple la palabra de Jesús. Me vas a negar, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pero ¿qué lleva específicamente? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el trigger? Lo que hace al momento que Pedro caiga en esa crisis. Lucas 22:61. Voy a leer el 60, el último momento donde él niega. El clave es el versículo 61. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, ya sabemos según Marcos 14, por segunda vez. Había negado Pedro a Cristo 3 veces. Pero observe el versículo 61, es clave. Entonces, vuelto el Señor. Entonces, vuelto el Señor, entiéndase Jesús. Jesús está en aquel patio. Lo habían bofeteado, le tapaban los ojos, le pegaban y le decían: Cristo, dinos quién te pegó. Hasta este momento los ojos puestos están en la narración en Pedro. Pero hemos posiblemente obviado por qué Pedro está en el patio. Porque allí está Cristo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y es entonces que Pedro aparece en la narración de Lucas, versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Tenemos un problema en nuestros días, y es la gran cantidad de llamados cristianos que pueden pecar y vivir una vida de pecado, viniendo cada domingo a la iglesia. Al momento en que Jesús se voltea y mira a Pedro, y Pedro mira a Cristo, hizo facto. Pedro cayó en convicción de pecado. Y salió del patio del sumo sacerdote, no por temor a que lo arrestaran. Pues no entro en detalles, pero si lee los evangelios, la última negación estuvo matizada, enmarcada en un proceso de maldición. En otras palabras, que fue como si Pedro le habían dicho en su tercera ocasión, lo que va a llevar a su tercera ocasión: no nos digas que no eres su seguidor, hablas como ellos. Y para tratar de desligarse de que él no pertenecía, él había dicho: no conozco al hombre, empezó a hablar como un hombre de la calle. Pero Pedro no era un hombre de la calle ya. Era un hombre que Cristo había rescatado. Era un hombre que Cristo había llamado.
Y en el momento en que Pedro, por la gracia de Dios que continúa obrando en nuestras vidas, pudo entender lo que había hecho, se sale movido por una profunda convicción de lo que había hecho. Si podemos vivir nuestra vida sin sentir ninguna convicción cuando pecamos, si puedes escuchar la palabra de Dios y no te lleva, no te muestra tu pecado, tienes problemas. Quiero terminar en Primera de Juan. Estamos viviendo un cristianismo en el que ser cristiano es haber hecho en algún momento dado una aseveración de que uno le permitió a Dios entrar a su corazón. Qué buenos somos, ¿no? Le dimos permiso al Creador. Ese es el nivel de ignorancia en el que vivimos. Que nos creemos el cuento de que nosotros tenemos que darle permiso a Dios. Porque si no, Dios se ve mal actuando. Yo le doy gracias a Dios porque Dios no pida permiso. Porque si fuera por nosotros, allí quedaríamos destruidos. Él no le preguntó a Pedro, ¿quieres que te asista? ¿Quieres que te levante? Él de antemano le dijo, tú no sabes ni lo que está por suceder. Pero ya yo me he tomado en mi soberanía la prerrogativa de intervenir a tu favor. Qué gloriosa es la soberanía de Dios cuando es bien entendida. Reconozco que es tormentosa para el no creyente. Pero para el creyente es como una buena almohada para descansar, como algunos han dicho. ¿Por qué lo llevo a Primera de Juan para terminar? Si usted tiene la oportunidad, luego lea esta carta. Pero al menos quisiera llevarlo por algunos versículos del capítulo 1 y del capítulo 2. ¿Y qué quiero hacer para concluir? Mostrarle que es incompatible llamarse uno cristiano y vivir continuamente pecando sin que haya ningún dolor, ningún arrepentimiento. Le llamamos cristianos a una persona que en un momento aparente y alegadamente se arrepintió. Y le decimos, eres cristiano. No, los cristianos son los que todo el tiempo se están arrepintiendo. Porque la obra de arrepentimiento es constante en nosotros. Cristiano no es alguien que en un momento dado siente algún profundo dolor por entender en parte lo que significa estar separado de Dios. Los creyentes son aquellos que por la gracia de Dios pueden ver continuamente su necesidad, fragilidad, y no un día específico, sino que todos los días se acercan a Dios en arrepentimiento. Mira lo que estamos diciendo. Estamos afirmando que una de las cualidades que marcan, que evidencian a un verdadero creyente, no es que no caiga, no es que no peque.
es que se arrepienta. Claro está, no estamos hablando de alguien que está todo el tiempo cayendo para luego jugar con el arrepentimiento. Pero la realidad es que el verdadero arrepentimiento es muestra de la obra de Dios en nosotros. Si nos podemos arrepentir, si hay esa profunda convicción de dolor por haber fallado, por haber hecho lo que hemos hecho, debemos darle gracias a Dios. Porque eso es evidencia y muestra de que Dios está obrando en nuestra vida. Pero mire lo que Juan dice, porque esto en el primer siglo ya había problema. Algunos creían que ser parte de la iglesia era pertenecer al nuevo club. Era unirte al nuevo grupo religioso. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estamos leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es incompatible con alguien que no es compatible. Alguien que vive una vida en tinieblas, no que cayó en tinieblas, que vive en tinieblas. Pero que a la vez asevera, se llama, se cataloga como cristiano. Mira el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si de algo está consciente un verdadero cristiano y uno maduro, es de sus pecados. Batalla con ellos todo el tiempo. Mire lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay algunos que tienen la osadía, el descaro de, habiéndolos visto la evidencia de frente, lo que han hecho, no he pecado. Pero ¿cómo sabemos que somos creyentes? Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces aquí un creyente que dice que es creyente porque el pastor le dijo que pasara al frente, y porque alguien oró por él, un grupo de hermanos oró por él, él es creyente. Así cataloga la Escritura a un hijo de Dios. Ojalá pudiera estar dirigiéndome a un grupo pastoral, porque hemos repetido como papagayos el sistema de conversiones. Y claro, con Billy Graham se puso de moda los llamados y la musiquita de fondo, el himno sublime, la lloradera y la moqueadera en el altar. Pero si eso no se traduce, según Juan, según la Escritura, en un hombre y una mujer que realmente sale para apartarse del pecado y consagrarse a Dios, no ha habido salvación. Lo que hubo fue una experiencia emocional. Y estamos llenos de esas experiencias emocionales. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, versículo 4. El tal es somos hombres de la Biblia, ¿no? Pero a que no nos atrevemos con estos pasajes a juzgar la vida nuestra o la de otros. Estos pasajes no están allí como prosa,
cosa como una mera narración para admirar. Es para que realmente nos analicemos en ellos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Le pregunto, conforme a los pasajes que hemos leído, ¿cuántos de los que conocemos llamados cristianos, comenzando en nuestra casa, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, que los das por cristianos porque en una BBL levantaron la mano? Porque un día alguien le echó agua o los metieron en el agua. Y están condenados y no los ves condenados. Y como no los ves condenados, no les hablas la palabra. No oras por ellos para salvación. Porque según tu falsa doctrina, y no me retracto, lo único que tú estás esperando es que un día retornen al redil. Llevan 20 años, 15, 10 años que no tocan una iglesia. Según lo que acabamos de leer, pueden ser cristianos según tu estándar, tal vez. Según el deseo de tu corazón. Y lo puedo entender como papá, como esposo. Pero no se trata como tú lo ves. No se trata de cómo yo lo veo. Se trata de quién nos va a juzgar. Pero el que guarda su palabra, versículo 5, vuelve el que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, este es un creyente maduro. Por eso sabemos, no hay que tener griego ni clases de hebreo. Por eso sabemos que estamos en Él. O sea que según Juan, lo que acabamos de leer en Primera de Juan, no es compatible un creyente que afirma que Dios habita en él, que mora en él, que él tiene comunión con Dios, pero vive en pecado, no reconoce su pecado, él no ha pecado y no guarda su palabra. Si yo no supiera la datación de este libro, pensaría que este autor acaba en nuestra generación de describir el cristianismo de nuestros días. Entonces, pastor, ¿por qué llegó a Juan? Porque mire lo que sucedió en Pedro. Pedro no es un cristiano porque él no cayera. Pedro llegó a ser cristiano por su esfuerzo. Pedro vino a ser lo que fue por la gracia de Dios. Una gracia que no se queda en una gracia barata, que no cambia, que no transforma. No es una gracia de filosofía, de retórica. Es una gracia vivencial que transforma, que cambia el alma. Y que lleva a esos hombres y esas mujeres gradualmente, a procesos donde pueden haber caída, pero va a continuar el crecimiento. Pero donde eso no se vislumbra en la vida de una persona, no hay una sola razón para uno creer que ha habido salvación. Cuando uno mira lo que sucedió en la vida de Pedro, todo en la escena apunta. Si lo juzgas a través del
principio hermenéutico de analogía de la fe, usando la escritura, en este momento Juan, primera de Juan, y lo llevas a la situación de Pedro, en Mateo capítulo 26, y tienes a un hombre que no pudo quedarse en su situación, sino un hombre que según primera de Juan 2:1, finalizo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, no a Jesucristo el justo. Porque en nosotros no hay justicia. Nosotros somos justificados. Hemos sido justificados por la justicia de Cristo. Así que ese lloro amargamente es una muestra de un verdadero creyente que cuando es confrontado por la obra de Dios Espíritu Santo, cuando alguien o algo le señala su pecado, lejos de enchismarse, lejos de tratar de cubrir sus faltas, de tapar lo que ha hecho, llora amargamente. Me gustaría poder tener más tiempo para llegar a Juan, al último capítulo del Evangelio de Juan, pero se lo dejo como algo para que usted lo haga. Porque este hombre no solamente va a salir de aquel episodio con una profunda convicción de lo que había hecho, sino que esa profunda convicción lo llevó a pensar que él realmente nunca sería el hombre que Cristo le había dicho que él sería. Y en su humanidad, Pedro se regresó a la pesca. Tal vez pensando en aquel momento dado en que en medio de una pesca donde durante la noche no habían recogido un solo pescado, pero siguiendo las órdenes de Cristo durante el día encerraron una cantidad de peces que la barca parecía que se iba a hundir. Y él tal vez podía mirar aquel momento justificándose de alguna forma y diciéndole: yo te lo dije, apártate de mí que soy un hombre pecador. Pero Pedro no tenía nada que decirle a Jesús que Jesús no conociera. No hay nada en tu vida que le puedas esconder a Dios. Pero es ahí lo glorioso de la misericordia de Dios. Que cuando Dios decidió amarnos, que cuando Dios eligió rescatarnos, no lo hizo por algo bueno que vio en nosotros. Lo hizo, como dice Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Por eso cuando entró en aquella cena, que les diría que ustedes todos se van a escandalizar, y que Jesús utilizaría para decirle a Pedro: digas lo que digas, vas a caer. Juan capítulo 3 inicia diciendo que los que él había amado desde el principio, él los amaría hasta el fin. Hermano, Dios no ha terminado tu obra contigo ni conmigo. Sigue adelante. Si no puedes reconocer tu pecado y tu maldad, tienes problemas. Pero si tienes momentos de caída, en los que sean, pero puedes ver la obra de Dios confrontando tu vida, y tú mismo puedes ver cómo Dios te asiste para que busques tomar las decisiones correctas,
entonces estás viendo en ello la obra de Dios en tu vida. No te frustres. Dios no ha terminado ni contigo ni conmigo. Podemos creer como Él le dijo a los filipenses. Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero también podemos recordar 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Hijitos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra expone nuestro pecado, nuestra maldad. Muestra ciertamente nuestra fragilidad. Evidencia que somos dados a caer en el pecado. Pero asístenos y ayúdanos, Señor, para poder ver una verdad que va por encima de ella. Y es el amor y tu gracia sobre nosotros. Es tu cuidado. Es el que de antemano, cuando nos llamaste, no solo conocías nuestros pecados pasados y los presentes a ese momento. Contemplarías toda nuestra vida. Y aunque tú nunca dejarías de amarnos, sabías muy bien que el amor nuestro, en nuestra fragilidad, tendría momentos de cambios. Pero qué glorioso es saber que al final y a la postre, la garantía de nuestra salvación no se trata en cuán fuerte nosotros te amamos, sino que es tu amor el que nos sostiene. Es tu gracia infinita. Es tu obra perfecta y acabada en Cristo. Asístenos, oh Dios, para, con ese cuadro de ese amor y de esa gracia que excede nuestro conocimiento, el profundo impacto de ese amor nos lleve a someternos voluntariamente, a entender que tu palabra es para nuestro bien, a no verla como algo gravoso, sino a descubrir y a ver en ella tu amor. Te damos gracias por Jesús, por ese amor con que nos has amado, nos amas y nos amarás, que no entendemos, pues nosotros no nos hubiésemos jamás escogido a nosotros mismos. De hecho, cuando más conocemos tu palabra, nos damos cuenta que no debiste habernos escogido a ninguno. Y aunque no nos gusta contemplar el escenario de la destrucción, la realidad es que merecemos el infierno. Pero es glorioso que cuando de alguna manera llegamos a comprender algo de ello, entonces descubrimos, entonces comenzamos a entender esa palabra que ha quedado hueca y vacía en muchos púlpitos y enseñanza, llamada gracia. Una gracia que no demanda cambios, una gracia que no cambia, una gracia que se congracia con el pecado. Es una blasfemia. Ayúdanos, Señor. Prepáranos y asístenos para participar de esa cena, de la mesa del Señor, con ese gozo y esa convicción de ese amor que nos sostiene, que es tan alto, que es tan bajo, que es tan profundo,
que excede nuestro conocimiento. Así es tu amor por nosotros. Te damos pues gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.